¿Qué pasaría si mañana despertaras en una casa sin calefacción, con nieve filtrándose por las ventanas, y la temperatura bajando bajo cero? ¿Podrías sobrevivir al invierno, como lo hicieron millones de personas hace siglos? En este vídeo te llevaré a un viaje a la Edad Media, una época marcada por una brutal ola de frío que cambió el mundo para siempre, la Gran Helada. ¿Qué comían? ¿Cómo se calentaban? ¿Y qué pasaba con los que no podían adaptarse? Todo esto lo descubrirás en los próximos minutos. Pero te advierto, lo que estás a punto de saber podría cambiar tu visión del pasado para siempre. Este no es solo un relato histórico. Es una historia de supervivencia, ingenio y resistencia humana frente a condiciones que hoy nos parecerían imposibles. Si crees que el invierno actual es duro, espera a conocer cómo era vivir en una aldea medieval, rodeado de hielo, sin electricidad y con enfermedades acechando en cada esquina. Pero detente un segundo y piensa, si se repitiera un fenómeno similar en pleno siglo XXI, ¿sabrías qué hacer? ¿Podrías calentar tu hogar sin gas ni electricidad? ¿Sabrías cómo conservar comida durante semanas sin un refrigerador? La Gran Helada no solo nos habla del pasado, nos enfrenta a nuestras propias vulnerabilidades modernas. Imagínate levantarte cada mañana y ver tus cultivos completamente congelados, tus animales muriendo uno a uno, tus hijos temblando en la cama, cubiertos con capas y capas de tela. Y no hay ayuda, no hay gobierno, no hay subsidios, no hay tecnología que venga a salvarte. Solo estás tú y tu ingenio. Las ciudades colapsaban. El hambre se volvía una constante. Y aún así, algunos lograron sobrevivir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué técnicas rudimentarias usaron? ¿Qué conocimientos han sido olvidados con el tiempo, pero que en aquel entonces marcaban la diferencia entre la vida y la muerte? Hoy te llevaré a ese escenario helado, a esos pueblos cubiertos de escarcha donde los inviernos duraban más y las noches eran más largas. Y mientras recorremos juntos esta historia, te invito a hacerte una pregunta. Si todo colapsará mañana, ¿estarías preparado? Prepárate, porque entender cómo sobrevivieron al frío sin calefacción central podría darte pistas de cómo lo harías tú si la historia se repitiera. ¿Estás listo? Empezamos ahora. La historia de la pequeña edad de hielo comienza de forma silenciosa, casi imperceptible. No fue un cataclismo repentino, sino un descenso gradual de las temperaturas que comenzó alrededor del siglo XIV. Pero sus efectos se sintieron por siglos. En Europa, los inviernos se volvieron más largos, los veranos más cortos y húmedos, y las cosechas comenzaron a fallar. Esto provocó un efecto dominó. Con menos alimentos disponibles, los precios subieron y comenzaron las hambrunas. El invierno de 1315 a 1317 fue tan duro que dejó a millones sin comida. En algunas regiones se reportaron incluso casos de canibalismo. Las familias enteras eran obligadas a emigrar, buscando climas menos crueles, lo cual trajo nuevos conflictos y tensiones. ¿Imaginas perder tu hogar por el clima? ¿Vivir con miedo al próximo invierno? Pero, ¿cómo se preparaban para el frío? En las aldeas, se construían casas semienterradas para aprovechar el calor natural del suelo. Las ventanas eran pequeñas y se tapaban con telas gruesas o papel encerado para aislar el interior. Los animales vivían dentro de la vivienda junto con las personas, no por cariño, sino por supervivencia. Su calor corporal ayudaba a mantener la temperatura. Imagina dormir junto a una vaca o gallina solo para no congelarte. ¿Y la ropa? Las capas eran esenciales. Una encima de otra, hechas con lana, lino grueso e incluso pieles. Dormir era otro desafío. La gente se acurrucaba en camas comunitarias, bajo montones de mantas o pieles, buscando el calor humano como su mejor aliado. No había privacidad, pero sí una regla clara: el calor compartido era vida. Las ciudades también intentaban adaptarse. En Londres, por ejemplo, durante los inviernos más duros, el Támesis se congelaba tanto que se organizaban mercados y fiestas sobre el hielo. Pero no todo era celebración. Las epidemias se propagaban con facilidad, y las condiciones sanitarias empeoraban. El frío no solo afectaba los cultivos, también el cuerpo, la mente y el alma. En medio de este caos, las iglesias y monasterios se convirtieron en refugios. No solo espirituales, sino físicos. Eran lugares con mejores construcciones, más aisladas, donde muchos buscaban refugio. Allí, la comunidad ofrecía consuelo y calor, literalmente. Y a pesar del sufrimiento, surgieron innovaciones. Los molinos de viento. ¿Y la ropa? Las capas eran esenciales. Una encima de otra, hechas con lana, lino grueso e incluso pieles. Dormir era otro desafío.
La gente se acurrucaba en camas comunitarias, bajo montones de mantas o pieles, buscando el calor humano como su mejor aliado. A menudo se dormía con la misma ropa del día, sin cambiarse, porque quitarse una capa podía significar perder calor vital. Imagina despertar con escarcha sobre tu manta, dentro de tu propia casa. Las ciudades también intentaban adaptarse. En Londres, por ejemplo, durante los inviernos más duros, el Támesis se congelaba tanto que se organizaban mercados y fiestas sobre el hielo. Las llamadas ferias del río eran un espectáculo invernal con puestos, juegos y hasta animales. Pero no todo era celebración. Las epidemias se propagaban con facilidad, y las condiciones sanitarias empeoraban. Las aguas estancadas, la falta de higiene y la concentración de personas aumentaban los brotes de enfermedades. ¿Te imaginas vivir sin calefacción y además rodeado de plagas? En medio de este caos, las iglesias y monasterios se convirtieron en refugios. No solo espirituales, sino físicos. Eran lugares con mejores construcciones, más aisladas, donde muchos buscaban protección. Los monjes cultivaban sus propios alimentos en invernaderos rudimentarios y almacenaban provisiones. También distribuían comida y abrigo a los más necesitados. ¿Podría una comunidad religiosa significar la diferencia entre la vida y la muerte? Probablemente sí. Aquellos muros de piedra ofrecían no solo esperanza, también supervivencia. Y a pesar del sufrimiento, surgieron innovaciones. Los molinos de viento y agua comenzaron a adaptarse al clima. Aparecieron nuevos métodos de conservación de alimentos como el ahumado, el salado o el secado al frío extremo. La arquitectura evolucionó hacia formas más eficientes para retener el calor. Techos más bajos, chimeneas más centrales y materiales de construcción que aislaban mejor. La creatividad se volvió una herramienta de supervivencia, una necesidad. También hubo cambios culturales. Se desarrollaron nuevas recetas diseñadas para mantener el cuerpo caliente, como sopas espesas, guisos con grasa animal y bebidas calientes especiadas. Las historias y leyendas del invierno se volvieron comunes, como una forma de lidiar psicológicamente con la dureza del clima. La música, la religión y el arte también reflejaron el frío que se había instalado en la vida cotidiana. Porque incluso en medio del hielo, el ser humano demostró algo increíble: su capacidad para adaptarse, crear y resistir. Durante la pequeña edad de hielo, las sociedades europeas no solo enfrentaron desafíos climáticos, sino que también desarrollaron innovaciones culturales y tecnológicas para adaptarse a las nuevas condiciones. En los Países Bajos, por ejemplo, la congelación de los canales llevó a la invención de trineos y patines de hielo, transformando las vías fluviales en rutas comerciales y de transporte durante el invierno. Además, los holandeses construyeron rompehielos para mantener abiertas las rutas comerciales y vendieron los bloques de hielo resultantes. También desarrollaron equipos de extinción de incendios que exportaron a otras partes de Europa. En el ámbito cultural, las duras condiciones climáticas inspiraron nuevas formas de arte y festividades. Las ferias de invierno se convirtieron en eventos comunes, y la música, la religión y el arte reflejaron el frío que se había instalado en la vida cotidiana. Estas adaptaciones no solo permitieron la supervivencia, sino que también fomentaron la resiliencia y la innovación en medio de la adversidad. La pequeña edad de hielo no solo trajo consigo un descenso de las temperaturas, sino que también desencadenó profundos cambios sociales y políticos en toda Europa. Las malas cosechas y las hambrunas recurrentes llevaron a disturbios, saqueos y revueltas populares en países como Francia, Alemania, Inglaterra y los Países Bajos. Cuando la comida escasea y el frío cala los huesos, las personas toman decisiones desesperadas. ¿Qué harías tú si no pudieras alimentar a tu familia? Esta inseguridad alimentaria no solo alteró la economía, sino que también hizo tambalear las estructuras sociales. La nobleza y la iglesia perdieron legitimidad ante un pueblo hambriento, mientras que las tensiones entre las clases sociales se intensificaron. La desigualdad se hizo más visible. Mientras algunos acumulaban recursos, muchos otros morían de frío o de inanición. En este contexto de desesperanza, comenzaron a gestarse movimientos de reforma religiosa y política que cambiarían Europa para siempre. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, se propagó en un terreno fértil. Una sociedad agotada y desencantada. ¿Realmente fue solo una cuestión de fe, o el clima también jugó su papel? Algunos historiadores sostienen que el colapso de las condiciones de vida ayudó a cuestionar el viejo orden, tanto espiritual como político. Y no solo eso. La necesidad urgente de gestionar recursos escasos impulsó la consolidación de estados fuertes y la centralización del poder en manos de monarcas absolutos. Luis XIV en Francia es un ejemplo clásico. El control del clima estaba fuera de su alcance, pero el control del pueblo, no.
Al mismo tiempo, las potencias europeas comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. Las adversidades climáticas actuaron como catalizadores para la expansión colonial. La búsqueda de nuevas tierras fértiles, materias primas y rutas comerciales llevó a España, Portugal, Inglaterra y Francia a intensificar sus esfuerzos coloniales en América, África y Asia. ¿Y si el hambre en casa fue uno de los motores de la conquista del mundo? En definitiva, la pequeña edad de hielo no solo fue un fenómeno climático. Fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de la sociedad europea, obligando a sus habitantes a reinventarse, a luchar por sobrevivir y a sembrar las semillas de la Europa moderna. La pequeña edad de hielo no solo congeló ríos, lagos y campos, también dejó una huella profunda en la cultura, el arte y la sensibilidad de toda una época. No hablamos solo de sobrevivir físicamente al frío, sino de cómo ese clima gélido se filtró en los pinceles, las plumas y las partituras de los grandes creadores de la historia. Pensemos por un momento, ¿cómo se refleja el sufrimiento humano en una pintura? ¿Puede una sinfonía hacernos sentir la crudeza de un invierno eterno? ¿De qué forma una novela puede transmitirnos el eco de una época glacial? La respuesta es un rotundo sí. El arte no solo documenta el clima, lo traduce en emoción pura. Uno de los artistas más representativos de este fenómeno fue Pieter Bruegel el Viejo. Este pintor flamenco del siglo XVI capturó escenas invernales con una sensibilidad que traspasa siglos. En su obra Cazadores en la nieve, no solo vemos un paisaje nevado, sentimos el agotamiento de los cazadores, el crujir de la nieve bajo sus pies, el peso de la supervivencia. Cada trazo es un testimonio visual del clima brutal de su tiempo. Es como si congelara el tiempo para mostrarnos la dureza del día a día. Y no fue el único. En el siglo XIX, durante otro periodo de enfriamiento relacionado con la erupción del volcán Tambora, el mundo vivió el conocido año sin verano. En ese ambiente oscuro y melancólico, Mary Shelley, apenas con 18 años, escribió una de las novelas más influyentes de todos los tiempos, Frankenstein. ¿Casualidad? Nada de eso. El frío, la oscuridad y la desesperanza impregnaron cada página de su obra. La criatura de Frankenstein no solo era un monstruo, sino el reflejo de una humanidad atrapada entre el hielo y la ciencia desbordada. Incluso la música no escapó del embrujo del hielo. Antonio Vivaldi compuso El invierno, una de las piezas más intensas de su ciclo Las Cuatro Estaciones. Escucharla es casi como sentir el viento helado golpeándote el rostro. Las cuerdas rápidas y cortantes evocan ráfagas de nieve y el temblor del cuerpo bajo capas insuficientes de abrigo. Pero lo más fascinante es cómo estas obras, nacidas en la adversidad, siguen hablándonos hoy. Son puentes entre el pasado y el presente, entre el frío físico y el calor emocional del arte. Nos recuerdan que, incluso cuando todo parece congelado, la creatividad puede ser el fuego que mantiene viva la esperanza. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez cómo una obra de arte puede cambiar la temperatura de tu alma? La pequeña edad de hielo no solo fue una anomalía climática, fue una crisis sistémica que sacudió los cimientos de las sociedades preindustriales. El descenso de las temperaturas y las condiciones meteorológicas extremas provocaron malas cosechas recurrentes, lo que llevó a una escasez crónica de alimentos. Esta inseguridad alimentaria desencadenó hambrunas devastadoras, como la hambruna irlandesa de 1740-41, conocida como el Año de la Matanza, donde el frío extremo y la humedad afectaron no solo las plantas, sino también al ganado. La economía, fuertemente dependiente de la agricultura, se vio gravemente afectada. La reducción de la producción agrícola elevó los precios de los alimentos, exacerbando las desigualdades sociales y provocando tensiones políticas. En algunas regiones, estas tensiones desembocaron en disturbios y revueltas, como las ocurridas en Francia durante el siglo XVII, donde las malas cosechas y el hambre llevaron a levantamientos populares y violencia callejera, alimentados por el descontento generalizado hacia las élites gobernantes. Además, las condiciones climáticas extremas alteraron profundamente los patrones migratorios. Muchas comunidades rurales, incapaces de sostenerse, se vieron obligadas a desplazarse hacia las ciudades en busca de sustento, lo que provocó una urbanización forzada y el crecimiento desordenado de los centros urbanos. Esta migración masiva también contribuyó a la propagación de enfermedades, ya que las ciudades, superpobladas y con infraestructuras sanitarias deficientes, se convirtieron en focos de epidemias mortales. La pequeña edad de hielo también tuvo un impacto significativo en la salud pública. La desnutrición generalizada debilitó el sistema inmunológico de la población, haciéndola más susceptible a enfermedades. Se ha documentado un aumento en la frecuencia de brotes epidémicos durante este periodo, incluyendo una mayor incidencia de peste,
viruela y tifus en distintas partes de Europa, que cobraron miles de vidas y dejaron huellas demográficas profundas. En respuesta a estas crisis, las sociedades comenzaron a adaptarse. Se diversificaron los cultivos, se criaron variedades de ganado más resistentes al frío y se mejoraron los sistemas de almacenamiento y distribución de alimentos. Estas adaptaciones no solo fueron respuestas inmediatas a las dificultades, sino que también sentaron las bases para transformaciones económicas y sociales más profundas, como el surgimiento del capitalismo temprano en Europa occidental. En resumen, fue un periodo brutal que obligó a las civilizaciones a reinventarse desde sus raíces más profundas, marcando un antes y un después en la historia del continente europeo. La pequeña edad de hielo no solo dejó una estela de hambre y sufrimiento, también catalizó una profunda transformación en la forma en que las sociedades europeas entendían el mundo. El frío extremo y las crisis recurrentes empujaron a las personas a cuestionar las explicaciones tradicionales, abriendo paso a nuevas formas de pensamiento. Uno de los impactos más significativos fue el cuestionamiento de la autoridad religiosa y feudal. La incapacidad de las instituciones tradicionales para explicar o mitigar las calamidades climáticas llevó a una pérdida de confianza en las estructuras establecidas. Esto fomentó un entorno propicio para el surgimiento de ideas ilustradas que promovían la razón, la observación empírica y el pensamiento crítico. Academia. En el ámbito científico, la necesidad de comprender y predecir los fenómenos naturales impulsó avances en la meteorología y la climatología. Los registros detallados de fenómenos climáticos, como las heladas y las cosechas fallidas, se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio del clima. Estos esfuerzos sentaron las bases para el desarrollo de las ciencias ambientales modernas. Culturalmente, el arte reflejó las duras realidades de la época. Pintores como Pieter Bruegel el Viejo capturaron escenas invernales que ilustraban la lucha diaria contra el frío, mientras que escritores y filósofos exploraban temas de sufrimiento humano y resiliencia. Estas expresiones artísticas no solo documentaron la época, sino que también ofrecieron una forma de procesar colectivamente las dificultades vividas. Tiempo.com, Mitierd. Además, la adaptación a las condiciones climáticas adversas llevó a innovaciones en la agricultura y la arquitectura. Se desarrollaron técnicas agrícolas más eficientes y se construyeron viviendas mejor aisladas, demostrando la capacidad humana para adaptarse y prosperar incluso en circunstancias desafiantes. En resumen, la pequeña edad de hielo, a pesar de sus efectos devastadores, actuó como un catalizador para el cambio cultural y científico. La adversidad impulsó a las sociedades europeas a reevaluar sus creencias, fomentar la innovación y fortalecer su resiliencia, dejando un legado duradero que aún influye en nuestro mundo contemporáneo. La pequeña edad de hielo no fue solo una anomalía climática del pasado, también representa una advertencia para el presente y el futuro. Este periodo histórico nos muestra cómo cambios climáticos relativamente pequeños pueden desencadenar crisis sociales, económicas y políticas de gran magnitud. Hoy, enfrentamos desafíos similares debido al cambio climático antropogénico. Aunque las causas son diferentes, las consecuencias potenciales son alarmantemente parecidas. Inseguridad alimentaria, migraciones masivas, conflictos sociales y tensiones geopolíticas. La historia de la pequeña edad de hielo nos recuerda que la resiliencia y la adaptación son cruciales para enfrentar estos desafíos. Además, este periodo destaca la importancia de la cooperación internacional y la solidaridad. Durante la pequeña edad de hielo, las comunidades que lograron superar las adversidades fueron aquellas que fomentaron la colaboración y compartieron recursos y conocimientos. En la actualidad, la lucha contra el cambio climático requiere un esfuerzo conjunto a nivel global, donde la innovación, la equidad y la justicia social sean pilares fundamentales. En resumen, la pequeña edad de hielo no solo es una lección de historia, sino también un espejo que refleja los desafíos actuales y futuros. Nos insta a actuar con responsabilidad, a aprender del pasado y a construir un futuro más sostenible y resiliente para las generaciones venideras. La pequeña edad de hielo fue un fenómeno climático sorprendentemente complejo, y no hay una única causa que explique este enfriamiento que afectó a buena parte del hemisferio norte entre los siglos XIV y XIX. ¿Cómo es posible que el planeta entero se enfríe sin que haya una sola causa evidente? La respuesta parece estar en una combinación de factores que, cuando se alinean, pueden tener efectos devastadores para millones de personas. Una de las teorías más aceptadas señala una drástica disminución en la actividad solar durante largos periodos, en especial durante el llamado mínimo de Maunder, que ocurrió entre 1645 y 1715. Durante este tiempo, el número de manchas solares disminuyó de manera dramática. Y aunque pueda parecer un detalle insignificante,
Estas manchas influyen directamente en la cantidad de energía que el Sol emite hacia la Tierra. Menos actividad solar, menos calor. Y eso tiene consecuencias globales. Pero el Sol no fue el único sospechoso. En esos mismos siglos, se registró una intensa actividad volcánica en distintas partes del mundo. Erupciones como la del Huayna Putina en Perú, en el año 1600, liberaron enormes cantidades de ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera. Estas partículas forman una especie de escudo que refleja parte de la radiación solar, enfriando el planeta de forma temporal, pero si las erupciones se repiten con frecuencia, ese enfriamiento se vuelve constante. ¿Y qué hay de los océanos? Las corrientes oceánicas funcionan como enormes ríos de calor que distribuyen la temperatura alrededor del planeta. Cambios en patrones como la oscilación del Atlántico Norte habrían alterado esa distribución, provocando inviernos extremos en Europa y Norteamérica, mientras otras zonas del planeta también sufrían alteraciones impredecibles. Además, los científicos han propuesto que la reforestación masiva que siguió a la despoblación de América tras la llegada de los europeos podría haber absorbido suficiente CO como para reforzar el enfriamiento. ¿Podría el colapso de civilizaciones enteras cambiar el clima global? La pequeña edad de hielo sugiere que sí. En conjunto, estos factores formaron una tormenta perfecta. La combinación de menos radiación solar, más erupciones volcánicas, cambios en las corrientes oceánicas, alteraciones en los gases de efecto invernadero y transformaciones ecológicas repentinas crearon un enfriamiento prolongado e inusual. Y lo más inquietante es que demuestra lo frágil que puede ser el equilibrio climático del planeta. La pequeña edad de hielo no solo fue un fenómeno climático, sus efectos se sintieron profundamente en la estructura social y económica de las sociedades afectadas. Las cosechas fallidas y los inviernos prolongados llevaron a hambrunas generalizadas, como la que sufrió Irlanda entre 1740 y 1741, conocida como el Año de la Matanza, donde el frío extremo y la humedad devastaron las cosechas y el ganado. En Escocia, durante la década de 1690, las malas cosechas consecutivas provocaron una hambruna que duró varios años, conocida como los 7 años de hambruna, exacerbada por condiciones climáticas adversas y erupciones volcánicas que afectaron el clima global. Estas crisis alimentarias desencadenaron tensiones sociales y políticas. El aumento de los precios de los alimentos y la escasez llevaron a disturbios y revueltas en varias regiones de Europa. Además, la desesperación y la búsqueda de culpables en tiempos de crisis contribuyeron al aumento de los juicios por brujería, donde se acusaba a individuos, especialmente mujeres, de causar las desgracias mediante prácticas ocultas. La pequeña edad de hielo también impactó el comercio y la economía. Los ríos congelados interrumpieron las rutas comerciales fluviales, y la disminución de la producción agrícola afectó los ingresos de los campesinos y terratenientes. Las ciudades enfrentaron desafíos en el abastecimiento de alimentos, lo que exacerbó las desigualdades sociales y económicas. A pesar de las adversidades, las sociedades buscaron adaptarse. Se implementaron nuevas técnicas agrícolas, como el uso de cultivos más resistentes al frío, y se promovieron reformas en la gestión de recursos para mitigar los efectos de las crisis. Sin embargo, estas medidas no siempre fueron suficientes para contrarrestar los impactos devastadores del clima cambiante. La pequeña edad de hielo, que se extendió aproximadamente desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, estuvo marcada por una serie de eventos históricos significativos que reflejan el profundo impacto del clima en las sociedades humanas. Uno de los primeros indicios de este periodo fue registrado en el año 1046, cuando monjes ingleses documentaron un invierno excepcionalmente severo en la crónica anglosajona, señalando condiciones climáticas extremas que causaron pérdidas significativas tanto humanas como animales. Durante el siglo XVII, Europa experimentó lo que algunos historiadores denominan la crisis general del siglo XVII, una época de inestabilidad política, económica y social. Este periodo coincidió con las fases más frías de la pequeña edad de hielo, lo que sugiere una posible correlación entre las condiciones climáticas adversas y las crisis humanas. En Francia, las malas cosechas y la escasez de alimentos, exacerbadas por las condiciones climáticas extremas, contribuyeron al descontento popular que culminó en la Revolución Francesa de 1789. El invierno de 1788 a 1789 fue particularmente duro, con heladas que destruyeron cultivos y provocaron una crisis alimentaria. En América del Norte, los primeros colonos europeos enfrentaron inviernos extremadamente fríos que dificultaron la supervivencia y el establecimiento de asentamientos. Por ejemplo, durante el invierno de 1607 a 1608, los colonos en Jamestown, Virginia, sufrieron condiciones climáticas severas que afectaron su capacidad para obtener alimentos y mantenerse saludables. Además, en el siglo XIX,
el retroceso de los glaciares permitió el descubrimiento de artefactos antiguos, como un par de esquís de hace 1300 años encontrados en Noruega. Estos hallazgos arqueológicos ofrecen una visión única de cómo las sociedades antiguas se adaptaron a las condiciones climáticas extremas. Estos eventos históricos ilustran cómo la pequeña edad de hielo no solo fue un fenómeno climático, sino también un periodo que moldeó el curso de la historia humana, afectando desde la política y la economía hasta la vida cotidiana de las personas. Durante la pequeña edad de hielo, las condiciones climáticas extremas obligaron a las sociedades a adaptar sus viviendas y edificaciones para enfrentar el frío intenso y prolongado. En Europa, muchas construcciones anteriores a este periodo, como iglesias y catedrales, presentaban naves altas y carecían de sistemas eficientes para conservar el calor, convirtiéndose en verdaderas neveras durante el invierno. Sin embargo, algunas edificaciones fueron diseñadas específicamente para combatir el frío. Un ejemplo destacado es Hardwick Hall, en Inglaterra, construido durante la época isabelina. Este edificio contaba con gruesos muros de piedra que absorbían y retenían el calor, y una disposición de ventanas que, a pesar de su tamaño, permitía una gestión eficiente del clima interior. En China, la arquitectura tradicional también reflejó adaptaciones al clima. Durante los periodos de nevadas intensas, como los experimentados en la pequeña edad de hielo, los techos de los edificios se construyeron con pendientes más pronunciadas para facilitar la caída de la nieve y evitar acumulaciones peligrosas. En las regiones árticas, los inuit desarrollaron los iglús, estructuras abovedadas construidas con bloques de nieve. Estas viviendas aprovechaban las propiedades aislantes de la nieve, permitiendo mantener temperaturas interiores considerablemente más cálidas que las del exterior. Incluso en condiciones extremas, estas adaptaciones arquitectónicas demuestran cómo las comunidades humanas han respondido de manera creativa y efectiva a los desafíos climáticos, desarrollando soluciones que les permitieron sobrevivir y prosperar en entornos adversos. Vida comunal y cooperación. En muchas regiones, la vida comunal se convirtió en una estrategia crucial. Las familias se agrupaban en comunidades más grandes para compartir recursos y mantener el calor corporal, lo que fortalecía los lazos sociales y facilitaba la supervivencia colectiva. Diversificación agrícola. La adaptación agrícola fue esencial. Las sociedades comenzaron a diversificar sus cultivos, seleccionando variedades más resistentes al frío y ajustando los calendarios de siembra y cosecha para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Migraciones estacionales. Algunas comunidades optaron por migraciones estacionales, desplazándose a regiones con climas más benignos durante los meses más fríos. Esta movilidad permitía acceder a recursos más abundantes y evitar las condiciones más extremas. Innovaciones tecnológicas. La necesidad impulsó la innovación. Se desarrollaron herramientas y técnicas para mejorar la eficiencia en la caza, la pesca y la conservación de alimentos. Además, se mejoraron las técnicas de construcción para crear viviendas más aislantes y eficientes térmicamente. Cambios en la dieta. La dieta también se adaptó. Se incrementó el consumo de alimentos ricos en calorías y grasas, como carnes y productos lácteos, para satisfacer las mayores demandas energéticas impuestas por el frío. Estas estrategias reflejan la capacidad humana para adaptarse y superar desafíos ambientales significativos, demostrando una notable resiliencia frente a las adversidades climáticas. ¿Te imaginas vivir en una época donde el aliento se congelaba antes de tocar el suelo, donde el hambre era un enemigo diario, y donde sobrevivir un invierno era un triunfo digno de leyenda? Eso fue la pequeña edad de hielo. Una época que nos recuerda que el clima no es un fondo decorativo, es un protagonista que puede moldear imperios, redefinir culturas y poner a prueba la resistencia humana. Pero si algo nos deja esta historia es una lección poderosa. El ser humano no solo sobrevive, se adapta, innova y resiste. Y hoy, cuando enfrentamos nuevos desafíos climáticos, tal vez valga la pena recordar cómo lo hicieron ellos, sin electricidad, sin calefacción, solo con ingenio, comunidad y una voluntad inquebrantable. Si esta historia te heló la sangre pero calentó tu curiosidad, entonces no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Porque aquí seguimos trayéndote las historias que el tiempo casi entierra, pero que tú y yo rescatamos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.